Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento profundizar en el Evangelio que escuchamos en la Eucaristía Dominical desde unas claves de lectura que nos hagan comprender las llamadas que nos hace para vivir una espiritualidad más profundamente humana que nos identifique con lo que de Dios está siendo cada día en nosotros. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma y el Evangelio es de San Juan. Escuchamos el episodio de la mujer adúltera. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Este episodio de la mujer sorprendida en adulterio no se encuentra en ningún otro relato evangélico. Parece que ha sido añadido al Evangelio de Juan. Tampoco aparece en los textos griegos más antiguos, aunque parece ser un relato muy antiguo y su mensaje encaja perfectamente con los evangelios.
El relato parte de un hecho concreto, una mujer sorprendida en adulterio. Se trata de un pecado condenado en todas las legislaciones antiguas, también en el Decálogo bíblico. El problema que plantean a Jesús es qué hacer con la adúltera. Del tema ya se habían ocupado otras veces, como por ejemplo el famoso código de Hammurabi, rey de Babilonia, muerto hacia el año 1750 a.C. En el párrafo 129 dictamina: si la esposa de un hombre es sorprendida acostada con otro varón, que los aten y los tiren a los dos al agua, al río Éufrates. Pero si el marido perdona a la esposa la vida, el rey también perdonará la vida a su súbdito. Aunque la ley empieza por la mujer, es de resaltar que los dos merecen la condena a muerte, aunque cabe la posibilidad de que el marido perdone y entonces el rey perdona al marido, al amante. Pero a lo que los fariseos y escribas apelan en el Evangelio es a la ley de Moisés. El procedimiento más frecuente en la Biblia era ejecutar a los culpables apedreándolos, cosa lógica, ya que en Israel no abunda el agua tanto como en Babilonia, pero sí las piedras. Sin embargo, estos escribas y fariseos no habrían aprobado un examen de Biblia por dos motivos. El primero es que la ley de Moisés, que usa a menudo el verbo apedrear para hablar de un castigo a muerte, nunca lo aplica al adulterio. El texto que podrían invocar sería este del Deuteronomio. Si uno encuentra en un pueblo a una joven prometida a otro y se acuesta con ella, lo sacarán a los dos a las puertas de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. A la muchacha porque dentro del pueblo no pidió socorro, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Se trataba de un pecado contra la propiedad, porque la mujer se consideraba propiedad del marido o del prometido. Entonces, si los escribas que hablan con Jesús tienen tanto interés en cumplir la ley de Moisés, al primero que deberían haber traído ante Jesús es el varón, ya que el adulterio es cosa de dos, y al hombre también lo han sorprendido con la mujer, y por él comienza la ley. El adulterio es cosa de dos personas, no de una. Y en segundo lugar, sí que hay un caso, pero en el que solo se habla de apedrear a la muchacha, pero tampoco se trata del adulterio, sino de la que ha perdido la virginidad mientras vivía con sus padres. Cuando se casa, si el marido la advierte y la denuncia, si la denuncia es verdadera, nos dice el Deuteronomio que sacarán a la joven a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber cometido en Israel la infamia de prostituir la casa de su padre. Entonces, el caso que nos ocupa de la mujer sorprendida en adulterio no encaja con los casos presentados en la ley de Moisés. ¿Y cómo pudieron los escribas, con tantos años de estudio bíblicos, cometer estos errores? ¿Por ignorancia? ¿Por el deseo de interpretar la ley de forma más rigurosa posible? ¿Para poner a Jesús en un aprieto y poder acusarlo, como dice Juan? En el relato se destaca el fariseísmo de los que acusan a la mujer. El texto dice que le estaban tendiendo una trampa a Jesús.
porque en efecto, si Jesús consentía en apedrearla, perdería su fama de bondad e iría contra el poder civil que había retirado al Sanedrín la facultad de ejecutar a nadie. Y si decía que no, se declaraba en contra de la ley, que lo prescribía expresamente según ellos. Jesús no precipita su respuesta. Le piden una opinión. ¿Qué dices tú? Pero se calla la boca y escribe en el suelo. Ellos insisten. Aparentemente Jesús está dispuesto a que se cumpla la ley, pero pone una simple condición: que tire la primera piedra el que no tenga pecado. Estos hombres han ido a buscar lana y salen trasquilados. El tirar la primera piedra era obligación o privilegio del testigo del adulterio. Tirar la primera piedra era responsabilizarse de la ejecución. Pero aquellos hombres acusaban, pero no se hacían responsable de la muerte. El principal pecado de los escribas y fariseos no es la ignorancia ni el rigorismo, sino la hipocresía. Cuando se retiran, solo quedan Jesús y la mujer, ella de pie en el centro, una imagen de gran impacto. Por suerte para la mujer, Jesús no es un confesor a la vieja usanza, ni a la nueva que tan de moda se está volviendo a poner. No le pregunta cuántas veces ha cometido adulterio, ni con quién, ni dónde, ni cuándo. Se limita a dos breves preguntas. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y a la absolución final: yo tampoco te condeno. Ve y en adelante no peques más. Jesús perdona a la mujer antes de que se lo pida. No le exige ninguna condición previa. No es el arrepentimiento ni la penitencia lo que consigue el perdón, sino el amor incondicional. Es ese amor el que debe llevar a la adúltera al cambio de vida. El perdón de Dios es lo primero. Cambiar de perspectiva será la consecuencia de haber tomado conciencia de que Dios es amor. A veces se habla de la actitud de Jesús con los pecadores de forma muy ligera, como si los abrazase y aceptase su forma de vida. Pero a la mujer no le dice: no te preocupes, no tiene importancia, ya sabes a quién tienes que acudir la próxima vez. Lo que le dice es: en adelante no peques más. Se lo dice por su bien, no porque corra peligro de ser apedreada. Jesús no quiere que la mujer se arruine a sí misma. Jesús no actúa con ingenuidad, llama pecado al pecado. Su acogida y perdón no es una exculpación, sino una rehabilitación, una restauración de la dignidad perdida, del amor herido y de la humanidad olvidada.
Mientras los acusadores niegan a esa mujer la posibilidad de cambio y esperanza, mientras le niegan el futuro, Jesús, con su misericordia y perdón, liquida definitivamente el pasado y abre para la mujer perdonada un futuro intacto. Mientras el castigo pretendido por los fariseos es estéril, el perdón de Jesús es creador de vida. Sigue habiendo cristianos que ponen el cumplimiento de la ley por encima de las personas. Somos muchos los que conocemos la opinión de Jesús, pero seguimos considerándonos buenos y no vacilamos en apedrear, más con palabras y juicios condenatorios que con piedras, a quien hemos elegido como víctima, a quien hiere nuestros supuestos sentimientos religiosos. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Puedo yo dar respuesta a esta pregunta? ¿Quién puede sentirse capacitado para acusar a otro? Solo el fariseo. Pero al final, quien condena a los otros se está condenando sin saberlo a sí mismo. Quien tira la piedra contra otros la está lanzando, aun sin ser consciente, contra sí mismo. La cercanía que manifestó Jesús hacia los pecadores no podía ser comprendida por los jefes religiosos de su tiempo, porque se habían hecho un Dios justiciero y distante. Para ellos, el cumplimiento de la ley era el valor supremo. Jesús nos dice que la persona es el valor supremo y no la institución ni la ley. Jesús nos invita a comprender, no a condenar, a confrontar con nuestra propia conducta, a enfrentarnos con nuestra propia condición de pecadores y experimentar también nosotros el perdón que nace del amor y restaura nuestra condición de hijos y hermanos. Necesitamos, en todos los ámbitos de nuestra vida, menos piedras y más corazones misericordiosos, capaces de compasión. Necesitamos menos miradas frías y duras, y más manos tendidas para ayudar a levantarse. Como dice el Papa Francisco, hemos de reconocer que somos un ejército de perdonados. Solo quienes se saben perdonados con amor y misericordia pueden abrir puertas a ese futuro de humanidad que necesitamos construir. La buena noticia consiste en que el amor de Dios es incondicional. No depende de nada ni de nadie, y mucho menos de nosotros. Dios no es un ser que ama, sino amor. Su esencia es amar. No puede dejar de amar sin dejar de ser.
Lo que provoca la conversión, tanto de los fariseos inquisidores como lo de los adúlteros y el resto de los mortales, no ha de ser el miedo al castigo, sino la experiencia de ser amados incondicionalmente. Solo entonces es posible soltar el papel de inquisidores, vivir en la aceptación del otro, en el no juicio y reconocer los propios pecados. Jesús está ya identificado con el Padre, y volviendo a la parábola del hijo pródigo que escuchábamos el domingo pasado, unifica a los tres personajes, tanto al hermano menor, la adúltera, como el mayor, los fariseos. Ambos tienen que ser superados, aunque una vez más descubrimos que el menor está dispuesto a cambiar con más facilidad que el mayor. Para ir terminando, voy a leer otro texto del jesuita Juan Macià, de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula Escuchar y acoger. Paseo por el jardín del templo Kenshoji en compañía de un monje del Zen. Me preguntó de repente: ¿cuántas clases de pájaros diferentes crees que se oyen en esta umbría? Entorna los ojos, quédate escuchando y prueba a contar. La algarabía indiferenciada iba aclarándose. Minutos después distinguía hasta 5 cantos. No conocía sus nombres, pero mi percepción era mucho más diferenciada. El monje sonrió y me dijo: te has concentrado tanto en distinguir cantos de pájaros que no te ha quedado margen para notar otros ruidos. El revolotear de los insectos, las hojas crujientes acariciadas por el viento, el deslizarse las aguas limando guijarros. En efecto, repuse, tendríamos que pasar aquí toda la tarde para completar la contemplación. Pero él me dijo: no basta una tarde, tardarás años hasta escuchar el silencio. En culturas como la nuestra, con predominio del habla y del ruido, cuesta mucho pasar al papel de preguntar y escuchar. El verbo kiku significa preguntar y escuchar. Lo escribimos en japonés con un carácter de decir y palabra, cuando corresponde a preguntar por el camino, por dónde se va a algún sitio concreto. Pero cuando usamos este verbo en sentido de escuchar a quien nos dirige la palabra, lo escribimos con otro carácter, compuesto de oído y de puerta. Una oreja bajo una puerta significa escuchar. Pero si se trata de escuchar con gusto una música, utilizamos otro carácter distinto, que además del oído, incluye el signo del corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz sin endurecer el corazón, nos dice el Salmo 94.
Termino así el programa de hoy agradeciendo a Julia Alise su buen hacer al control del sonido, Antonio Cabrera por el montaje del programa para que salgan las distintas redes y al equipo de Ñ Radio por facilitar el llegar a todos vosotros. Es de agradecer la oportunidad de compartir estos pensamientos con vosotros. Os dejo con una nueva canción de Salomé Arricivita, La primera piedra. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. ¿Quién arrojará la piedra y pondrá precio a mis heridas? ¿Quién removerá fantasmas y me negará la vida? ¿Quién vendrá a pedirme cuentas y anunciará mi torpeza? ¿Quién en verdad se interesa por mi alma y su tristeza? ¿Quién puede decir que al cabo perdona pero no olvida? Y vive seguro y cierto con la conciencia tranquila. ¿Quién olvidará mi nombre y me cerrará su puerta? ¿Quién no tiene alguna herida que se queda siempre abierta? Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si Él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas, de calor, abrigo y leña que aguardan a punto y siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras, si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Sonreirá mi paso y luego apartará la vista, incomodándose al verme diciendo que tiene prisa. ¿Quién albergará la duda de escuchar lo que me pasa? ¿Quién me culpará sabiendo también lo que hay en su casa? ¿Quién escribirá palabras como arma arrojadiza, argumentando justicias tan lejanas como frías? ¿Quién dirá que está en su mano la verdad a ciencia cierta? ¿Quién no tiene alguna herida que se queda siempre abierta? Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si Él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas, de calor, abrigo y leña que aguardan a punto siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras, si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra.